La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Karina Colioca y esto es La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Vivimos horas movilizantes en nuestro país con más de media docena de manifestaciones de los trabajadores que han salido a las calles, ya no solo para reclamar por los salarios, sino también por las propias fuentes de trabajo y sus condiciones de dignidad. Por ello, hoy convocamos a Marta Novik para tratar de entender un poco más la situación de esa enorme masa productiva. Bienvenida, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos charlando con Marta Novik, socióloga investigadora del CONICET y directora del Centro de Innovación de los Trabajadores de Citra. Decime, Marta, ¿qué es esto del Centro de Innovación de los Trabajadores? El Centro de Innovación de los Trabajadores es un organismo, un centro de investigación que tiene doble dependencia de la UMET, la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, y del CONICET. Debemos recordar que la UMET es una única universidad, por lo menos en Argentina, creo que en América Latina, sostenida por sindicatos de trabajadores, ¿no? Y entonces es un instituto de los tradicionales del CONICET, de doble dependencia, que están en las distintas, que dependen del CONICET y de universidades, y en este caso, incluso en sus organismos de gestión y dirección del centro, participan los que son asociados del CITRA, que es un conjunto de 40 y pico de sindicatos. Los trabajadores son el eje social de cualquier sociedad, valga la redundancia casi, y me gustaría que habláramos un poco sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Mi primer pregunta tiene que ver con si crees que plantear la reducción de costos laborales tal como lo ha hecho el gobierno de Mauricio Macri puede servir como incentivo para la creación de trabajo. ¿Este es un camino viable? Yo en principio te diría que no digamos, hay investigaciones y declaraciones y estudios de todos los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás, que sostienen que la reducción de costos y lo que se llama vulgarmente la flexibilidad o la desregulación, como mucho en algunos casos puede servir para la creación de empleo en el corto plazo, pero nunca en el medio ni en el largo. Uh-huh. No es un camino, no es un camino virtuoso, ¿no? En realidad, ni para el empleo ni para los trabajadores centralmente. Este camino de flexibilización laboral, tal como lo acabas de decir, ya la Argentina en algún momento de su historia lo puso en uso y no sirvió. ¿Por qué crees que intentan repetir ese camino? Bueno, yo no tengo muy claro por qué, porque es como... A ver, es cuando una receta te sale mal y la seguís insistiendo y la hacen tus amigos, tus vecinos y la receta es mala, entonces para hacer un budín hay que cambiar de receta porque esa no sirvió. Uh-huh. Entonces yo creo que hay conceptos o ideologías que son más fuertes que los datos de la realidad, ¿no? Lo que constituyó, pero además no es solo el caso de la Argentina, fue América Latina, fue gran parte de los países de Europa, que son mucho más ricos que nosotros. O sea, la austeridad puesta en juego después de la crisis del 2008 fue claramente para Europa, no sirvió, generó muchísimo desempleo, y una crisis que al principio era centralmente financiera se transformó en económica y sobre todo social. No recuperamos nunca la cantidad de puestos destruidos por estas medidas. ¿Vos crees que entonces ahora se está dirimiendo esta cuestión económica solamente a través de la ideología? A través de ideología o de ideas fuerza que no son reales, que no tienen que ver ni con la experiencia ni que se demostraron en ningún lado como viables, lo cual no quiere decir que a lo mejor haya que reducir
costos para tener mayor competitividad, pero nunca la reducción de costos de los salarios generan mejoras. Alguien, para ser productivo, tiene que estar contento, tiene que estar consciente del valor de su trabajo y tiene que estar bien remunerado. Y seguro de que va a cobrar a fin de mes, ¿no? Diría yo. Exactamente. Y entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la productividad? Porque en este momento, al menos, daría la sensación de que la Argentina no tiene esas condiciones de trabajo, ¿no? A ver, hay de todo, ¿no? Tenemos sectores y sectores, tenemos situaciones. Ahora, claramente, primero, la Argentina se puede aumentar la productividad, no es que la productividad está tan baja, pero también pensemos que no puedes aumentar la productividad si no hay demanda. Correcto. O sea, ¿para qué aumentar la productividad si no hay demanda? Ni interna ni externa. Una cosa es la demanda interna, que es la que genera los salarios, y otra cosa también es lo que pasa a nivel de la demanda internacional. Una de las cosas que pasó con la crisis, de los efectos de la crisis internacional, es que hubo una reducción de comercio internacional y sobre todo una reducción de comercio entre los países emergentes, ¿no? Porque fueron los que más sufrieron también, sobre todo en los últimos años. Sí. Yo te quiero preguntar, porque sobre este tema exactamente hablaba en algún momento el presidente cuando dijo hace muy poquitos días que hay que dejar de ser el granero del mundo, ¿no? Y ser el supermercado del mundo y llegar con productos más sofisticados. Para esto se necesita una fuerza de trabajo que, como decíamos hace segundos nada más, tiene que estar mucho más tranquila de lo que está hoy día. Tiene que ser una fuerza de trabajo calificada, tiene que ser una fuerza de trabajo bien remunerada, y tiene que ser una fuerza de trabajo realmente productiva y competitiva. No es una mala palabra ser productivos y competitivos, pero nuestra competitividad no puede ser por salarios a la baja. No somos un país como algunos de los países asiáticos que compiten en el mundo por mano de obra barata, porque tenemos un movimiento obrero organizado, porque el trabajo siempre fue un valor en la Argentina, un valor que da identidad, que da ciudadanía. Nuestro modelo de competitividad nunca puede pasar por una vía a la baja, ¿no? Por reducción de derechos. Así es. Hablando de competitividad y esto de tener gente calificada, para poder tener gente calificada tienen que aprender. Para poder aprender tienen que comenzar desde el vamos, que es el nivel inicial, digamos. Y para ello necesitamos maestros. Hoy los maestros están en la Argentina en una situación muy delicada en algunas provincias, no en todas, pero en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, están en una situación extremadamente delicada. Y me gustaría que nos dijeras un poco cuál es tu visión de cuál es el rol del docente como trabajador, ¿no? Aquel que todos los días va a trabajar por un salario y su productividad en todo caso es eso, crear gente que esté calificada. Mira, uno de los problemas históricos, ¿no? que tenemos nosotros en la Argentina es creer que aquellas personas que prestan servicios, y creo que hay dos servicios que son centrales, que son salud y educación, son prestadores de servicios y no son trabajadores. Cuando en realidad tanto uno puede decir que un hospital como una escuela, además de prestar un servicio a la ciudadanía, a los chicos, a la población en general, son instituciones empleadoras, porque el médico va a trabajar y es un trabajador, el camillero va a trabajar y es un trabajador, y el maestro, el profesor secundario y el profesor universitario son trabajadores, prestan un servicio que es necesario para la sociedad, pero a su vez son trabajadores, y eso implica un contrato de trabajo. Hay ahora una especie de confusión, ¿no?, con esto de la vocación de servicio, sobre todo en las redes sociales, que mucho se mueve últimamente en contra de los docentes cuando hablan justamente de esto de la vocación de servicio. Hay que separar el polvo de la paja. ¿Podría ser un poco más específica, por favor? Claro, a ver,
Lo voy a ejemplificar para no tomar el tema álgido de los docentes, pero que son exactamente iguales. A ver. Siempre el personal de salud es visto como aquel que brinda un servicio a la población, cosa que es cierta, como un docente. Uh-huh. Un docente brinda un servicio, transmite enseñanza, valores. La educación es la formadora y además es la llave del crecimiento, de la movilidad social, la mayoría de nosotros, de mi generación y generaciones posteriores, se formó en la educación pública, en la escuela pública. Es el centro, son los valores centrales que tiene que brindar un Estado, y más un Estado hoy, donde la competitividad pasa por el conocimiento. Uh-huh. Estamos en una sociedad del conocimiento, estamos en una sociedad donde cada vez la tecnología va avanzando, y el único factor que dinamiza esto es el saber. Pero el maestro, además de brindar este saber, es un trabajador. Uh-huh. Tiene que cumplir un horario, tiene vacaciones, tiene un salario, tiene salario familiar. No es solo es un prestador de servicios, como un trabajador de la salud, pero al mismo tiempo es un trabajador. Exactamente. Y desde eso tiene los mismos derechos. ¿Qué significa un trabajo decente que viene pregonando la OIT desde hace los últimos 15, 20 años? Trabajo decente es un trabajo con condiciones dignas, que permita agremiarse, digamos, que tenga posibilidad de asociación, que sea un salario digno y con condiciones de higiene y salubridad, o sea, que sean condiciones que respeten la salud. Uh-huh. Y todos sabemos que justamente tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la salud, para tomar estos dos, son profesiones muy desgastantes, son profesiones que han sido estudiadas y tienen muchos problemas en materia de condiciones de trabajo, porque justamente el prestar un servicio, sea el docente, sea el trabajador de la salud, también generan mucha tensión. ¿También están incluidos allí las fuerzas de seguridad, Marta? Creo que sí, lo que pasa es que tiene un problema en sí mismo más complicado, que es cómo, que es esta discusión sobre la sindicalización o no, pero que las fuerzas de seguridad tienen problemas de condiciones de trabajo es indiscutible. Uh-huh. Y en este marco de trabajadores tal cual vos lo estás presentando, de trabajo digno, también existe el derecho a huelga. ¿Cómo se explica entonces la idea de descontar los días de paro que tiene la gobernadora Vidal en estos momentos? Bueno, esto siempre es una amenaza para tratar de doblegar o debilitar a los sindicatos, que justamente tienen el derecho de huelga, para tratar de debilitarlos, para tratar de evitar el paro por las peores razones, que son por las razones de que la gente no cobra cuando tiene que comer y tiene que vivir. Uh-huh. Ahora, ojo que hay una tendencia internacional también y que se está debatiendo, estamos debatiendo en el siglo XXI el tema del derecho a huelga en organismos internacionales, ¿no? Es decir, que muy presionado y muy postulado por el sector empresario. Hemos tenido un retroceso enorme. Yo creo que ese retroceso también es a nivel internacional. Sí, a nivel internacional, digo. Digo que se discuta en la OIT el derecho a huelga, me parece que es algo que ya estaba más que discutido, debatido. Totalmente, como el tema de la jornada. Uh-huh. ¿Y qué podemos esperar si la OIT está discutiendo eso en el plano internacional para la Argentina, con un cambio de gobierno, con un cambio de idea política, si se quiere también? Sí, de todas maneras vamos a, digamos que el problema docente también fue un problema en el gobierno anterior, ¿no? Sí. O sea, siempre el tema de los docentes, por este rol de servicio, uh-huh, por este rol de prestar un servicio que
que es caro para la ciudadanía porque además te desorganiza la vida familiar. Sí. No tener clases, digamos. Sí, no tener clases y no tener, además, en algunos casos, puntualmente, los comedores, ¿no? Exactamente, porque además lo que tampoco se reconoce o tampoco se visualiza es que el maestro dejó de ser solo un transmisor de saberes, de aprendizaje, sino que pasó a ser una especie de asistente social. Claro. Porque hoy a la escuela llegan muchísimos problemas, con lo cual un docente tiene que estar capacitado no solo para enseñar y para manejar la clase, sino para manejar conflictos de muy diversa índole y muchos conflictos sociales. El problema de la violencia es un problema que empieza a anidar en las escuelas como en el sector salud, porque tiene que ver con la violencia de la sociedad. Claro. Y entonces tiene que tener un docente hoy tiene que estar mucho más capacitado y con saberes muy diferentes, sobre todo con técnicas de gestión de conflicto, por llamarlo más técnicamente, que antes. ¿Vos crees entonces que en los programas de actualización docentes debería también incluirse este ítem, digamos? Totalmente. Y en salud también, insisto, con este paralelismo. Sí, claro, los trabajadores de la salud que además lo viven en carne propia con una violencia extrema que a algunos les ha costado incluso hasta la vida. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pero también tenemos docentes golpeados por padres, por familiares, y además situaciones, yo te digo, muchas entrevistas o muchos estudios en docentes. No es fácil ser docente en unas épocas muy críticas donde los chicos no podían atender por hambre. Uh-huh. ¿Y ¿no? eso? Porque es también una sociedad la que garantiza el aprendizaje, no es solo una responsabilidad directa docente-alumno. Sí. Ahora, ¿vos crees que eso no se ve a la hora de criticar de alguna manera, como hemos escuchado en el último tiempo, el Estado? Vamos a hablar de la escuela media. El estado en el que los chicos se gradúan en la escuela media, que muchos no pueden ni siquiera comprender un texto. ¿Crees que se perdió de vista eso? También generalizada, que tiene que ver, por un lado, con lo que en educación se llama la devaluación de las credenciales, y que además creo que en términos pedagógicos, la educación en general no se ha actualizado ni ha cambiado como cambiaron los chicos. Uh-huh. Como cambió el mundo incluso, ¿no? Hasta con las herramientas que se utilizan hoy para estudiar también. Exactamente. Entonces, ese es un tema que debe... Pero, a ver, es la discusión en Estados Unidos, es la discusión en Europa, el problema de la escuela media. ¿Por qué empezás a exigir desde hace varios años el tema de las maestrías y doctorados? Porque en realidad el primer grado universitario no completa los saberes que se requieren. Uh-huh. Entonces cada vez se va requiriendo mayor nivel educativo. Este mayor nivel educativo, además de que porque hay mayor especialización, porque hay mayor desarrollo de saberes y tecnologías, también es porque cada vez más, cada nivel no está cumpliendo lo que debería cumplir teóricamente, pero tampoco hay un ayornamiento de la pedagogía, de las técnicas, para responder a estos cambios de la población. Exactamente. Y si aplicamos la lógica de acuerdo a lo que vos estás diciendo, ¿no? Esto de aquellos que no accedan a esa mayor complejidad de saberes, van a tener que caer, para utilizar un término que sonó en este último tiempo, ¿no?, en el empleo informal. Es cierto que hay una relación entre la informalidad y el menor nivel educativo, lo cual no quiere decir que el mayor nivel educativo por sí mismo asegure un ingreso a la formalidad. Ajá. Creo que se puede generar... A ver, si no tenemos crecimiento económico... Sí. Crecimiento económico por sí solo no es una condición... Es una condición necesaria, pero no suficiente. Hemos tenido etapas de crecimiento económico donde no se creó empleo y más bien aumentó también el empleo
informal, el empleo no registrado. El famoso llamado empleo en negro, digamos. Sí, pero a ver, yo lo que creo también es, acá hay un tema que es más complejo, que el mundo del trabajo cambió tanto que no podemos dividir solo a los trabajadores en blanco y trabajadores no registrados. Creo que hay un conjunto que los jóvenes cambian mucho más de trabajo, prefieren la independencia, hay que generar nuevas formas de protección, Ajá. que no pasa solo por un trabajo. El tema del trabajo registrado en relación de dependencia de por vida está cayendo, ya deja de ser una forma, es casi una forma clásica y una cosa muy vinculada con los procesos de industrialización y con la industrialización. Hoy hay nuevos sistemas que permanentemente la gente entra y sale de los trabajos. Uh-huh. Pero para eso se necesita tener trabajo, tener una oferta de trabajo. Correcto. ¿Hoy la Argentina tiene esa oferta de trabajo para los más jóvenes? Depende de los sectores. Yo diría que para algunos sectores sí, para otros sectores no. Ajá, o sea que ahí hay un problema de distribución. No solo de distribución, me parece que lo que hay es, por un lado, esto que dieron los últimos resultados del INDEC, de que la gente está desmotivada para salir a trabajar porque está convencida que no va a conseguir trabajo. Ajá. Y al mismo tiempo hay sectores que están altamente demandados porque las competencias que se requieren no siempre están cubiertas y hay escasez de determinadas ocupaciones o especializaciones. Uh-huh. Yo creo que son temas complejos, que necesitamos ser más productivos, necesitamos competir en el mundo. Eso requiere también una mirada hacia el desarrollo, hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Queremos desarrollar la agroindustria? Pensando en esto de un supermercado, uh-huh. No lo vamos a hacer solo si somos solo un país ojero. Claro. Tenemos que ver cuál es la política agropecuaria, por un lado, que no solo depende del monto de las retenciones, pero también cuál es la política industrial. Uh-huh. ¿No? Porque este supermercado viene de la industria y no viene del campo directo. No, claro, el valor agregado a un producto no viene del campo, justamente. Exacto. Y es cierto que tenemos potencialidad para eso, pero la potencialidad requiere ciertas direcciones de políticas específicas que ayuden a un cambio estructural y que ayuden a decir, bueno, este es el modelo de país de que queremos y hacia ahí vamos, y ese modelo de país tiene que estar consensuado. Uh-huh. Y este modelo de desarrollo no es solo el que define un gobierno, sino el que se consensúa con el conjunto de la sociedad y de los sectores sociales. Ahora, esto que vos estás enumerando es parte de lo que se necesita para impulsar el proceso sostenido de creación de empleo, ¿o no? Totalmente, o sea, el proceso de crecimiento de empleo, como se dice, tiene que ser sustentable. Uh-huh. Y tiene que ser sustentable económicamente, tiene que ser sustentable ambientalmente, y esto requiere y tiene que ser sustentable socialmente, en que la sociedad esté de acuerdo con que ese es el modelo y la sociedad que queremos. Para seguir utilizando las palabras sencillas que utilizó Macri cuando habló de ser un gran supermercado, la Argentina tiene el supermercado más abastecido del mundo en cualquier situación. Ahora, ¿por qué no podemos salir de las crisis? ¿Por qué estamos, a mi modesto entender, cada vez peor? Porque no tenemos ese supermercado. Lo que tenemos es un potencial de productos agropecuarios y capacidad para... Y mucha gente, Marta... Tiempo la Argentina podría ser un productor de quesos enorme, de exportación. ¿Y qué pasa? Pero al mismo tiempo están cerrando los tambos. Por eso, ¿qué nos pasa? Porque, digamos, el ciudadano de a pie no termina de entender. Tenemos una vinculación entre las políticas financieras, macroeconómicas, con lo que tiene que ver con políticas de empleo, con políticas sociales, con políticas de desarrollo sustentable. Bien. Si lo pensamos solo en términos monetarios o financieros, no nos va a ir bien. Bien, o sea que hay que pensarlo de distintos ángulos. Hay que articular políticas y hay que articular intereses y hay que articular consensos.
Y hablando de esos intereses, por ejemplo, ¿cuáles son las particularidades que tiene el mercado de trabajo de las empresas multinacionales que se supone tenían que llegar a la Argentina con muchas más inversiones? Las empresas multinacionales invierten cuando saben que hay mercados y que pueden vender sus productos. Uh-huh. Si no hay mercado, no hay demanda, no van a venir a invertir. Pero con la pata financiera hay que bajar la inflación, entonces para bajar la inflación, de alguna manera hay pero que frenar hemos bajado la inflación. No, pero digo como sistema, ¿no? Digo como sistema, la idea de bajar la inflación a través del no consumo, de alguna manera se da de bruces con esta idea de... Absolutamente, la inversión va a venir de un país confiable en todo sentido, confiable en lo económico, uh-huh, en lo jurídico y en lo social. Exactamente. Si no tenemos dadas esas condiciones va a ser muy difícil entonces... Muy difícil que haya inversión. Y además, muy difícil. Y además de eso, lo que tienen que estar claros son los números, ¿no? Como decimos siempre. Y en este caso me gustaría preguntarte por el índice de inflación de los trabajadores. ¿Vos crees que creo que se sigue llevando adelante? ¿Vos pensás que esa es la clave para la gestión política de, por ejemplo, de los sindicatos? No, yo no creo que sea la clave. Creo que es un instrumento, una herramienta, que tiene, por un lado, la confiabilidad estadística, tiene la confiabilidad del conjunto del movimiento obrero, o sea, de todos los sectores, de la CGT, de la CTA, de todos los sectores, uh-huh, y es una herramienta para poder negociar. Creo que también nosotros debemos generar más herramientas que le permita al sindicalismo y al movimiento obrero en general hacer debates sustentables y no que parezca, aunque tengan los datos, sí, que parezca que es un tema de capricho. Uh-huh. Es decir, cuando los sindicatos pelean, obviamente tienen que pelear por sus derechos y además contar con la información necesaria y difundirla. Correcto. Porque en realidad nunca se difundió cuánto es lo que perdió el sector docente en salario real durante el 2016. Claro que es parte de esta discusión que mantienen con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no solamente la paritaria del 2017, sino tratar de recuperar lo que se perdió en el 2016, que si mal no recuerdo creo que fue del 49 y pico % la inflación. No, la inflación de los trabajadores fue cerca del 40.1, no me acuerdo exactamente. Ajá. Pero además hubo una pérdida al salario real del conjunto de los trabajadores que fue cercana al 6%, uh-huh, pérdida de salario real, ¿no? O sea, de sí, la capacidad adquisitiva. Y esto, si es el promedio 6%, de sectores que perdieron más y sectores que perdieron menos. Y entonces, el tema es que los trabajadores docentes fue uno de los grupos de trabajadores que más perdió, uh-huh, y entonces es obvio que se requiere por lo menos recuperar lo que se perdió y proyectar cuál es el salario o cuál es la inflación que va a haber este año. El problema de la cláusula gatillo, que es una buena estrategia, sí, el problema es que no se cumple. Porque el año pasado también había una cláusula gatillo. Exactamente. Que no se cumplió. Entonces este es el problema. Para que las negociaciones sean fluidas, lo que tiene que haber es un problema de confiabilidad también entre las partes, entre los actores. Uh-huh. Creerse, confiar en el otro, si no, no hay negociación posible. Claro, exactamente. Bueno, no es lo que se está viendo en el último tiempo, ¿no? Unos no confían en los otros y viceversa, y no hay manera de que esto llegue a un buen puerto si no comenzamos por ahí. No, porque el primer punto es que hay una ley que no se está cumpliendo, uh-huh, que es la paritaria nacional docente, que además el mismo ministro Burrich como diputado la había elogiado, la votó positivamente. Sí, suscribió ella. Y suscribió, y entonces, y el año pasado, en el 2016, una de las primeras medidas del gobierno fue hacer la paritaria nacional docente y que las clases empiecen en todo el país en fecha.
Entonces, ¿qué pasó entre el 2016 y el 2017? ¿Cuál es el cambio? Se perdió la confianza. Pero se perdió la confianza, pero el gobierno, una medida que estaba realizando, que realizó el primer año de su gestión, no la vuelve a hacer. Bajo el argumento de que la educación es federal. Es cierto que la educación es federal, pero la misma ley establecía un fondo nacional, que no me acuerdo el nombre, sí, en que el Estado a las provincias que no podían pagar sus salarios les acercaba, claro, les acercaba el dinero y después se los cobraba, una suerte de coparticipación, entonces, ¿no? Entonces estamos respetando las leyes y cierta paridad que haya a nivel nacional, ¿o no? Marta, yo, la verdad es que la cuestión política es sumamente interesante, pero vos sos socióloga también y especializada en temas laborales. ¿Cómo repercute en un trabajador toda esta zozobra, toda esta sensación de que no van a ser respetados sus derechos? Digo, ¿cómo se lleva adelante esto? Repercutió históricamente y repercute siempre en problemas de salud y en serios problemas de ansiedad y de lo que llamamos tema de riesgos psicosociales, ¿no? Hay un reciente estudio que se hizo sobre las consecuencias de la desocupación y son temas muy duros, porque además un trabajador, va a ver, el 80% de las familias en el mundo viven de los ingresos del trabajo. Entonces, roto esto, toda la familia entra en zozobra, y esto es porque disminuye fuertemente, aumenta la tasa de inactivos. Sí. Hay gente que directamente no sale a trabajar. Yo creo que la Argentina necesita un poco más de diálogo, necesita un poco más de confianza entre los actores y reconocer quiénes son los actores esenciales para un modelo de desarrollo y que no un modelo de crecimiento que nos unifique, ¿no? En un mundo con tanta incertidumbre y con tantos cambios que viene sufriendo últimamente. ¿Vos crees que en algún punto la opinión pública puede, yo no digo torcerle el brazo, pero sí marcarle algún camino al gobierno en cuanto... Quiero hablar de los docentes porque el tema del ausentismo es un tema que ha salido publicado hace muy poquitos días y se le está dando como mucho rodaje, ¿no? Esto de las licencias por salud de los docentes, de que el 17% no va a trabajar. Digo, ¿vos creés que ese fogoneo a través de los medios repercute en contra de el reclamo salarial que están haciendo hoy día? Es probable que repercuta. A ver, yo también, y ahora me van a matar, creo que los docentes tienen algunas condiciones de privilegio que no tienen otros trabajadores. Ajá. Desde el estatuto docente, a ver, yo como docente universitaria, digamos, sí, lo digo con plena conciencia, ningún trabajador tiene el pago por antigüedad que tienen los docentes. Lo cual no quiere decir que esté bien o esté mal, se logró, bueno, pero... Sí, es un trabajo con los sindicatos. Todos tenemos que poner el hombro para una mayor competitividad, pero también de respeto al trabajo. Porque a ver, cuando un trabajador, y esto lo conoce la gente de las empresas, cuando hay ausentismo, la pregunta es ¿por qué? Sí. Entonces, en las empresas privadas, sobre todo las multinacionales, la pregunta es, bueno, ¿por qué este ausentismo? ¿Cuál es el grado de insatisfacción? Porque el ausentismo también está indicando una insatisfacción con el trabajo. Después están los que se aprovechan, etcétera. Sí. Pero hay también uno no va a trabajar cuando se siente muy presionado por su trabajo, cuando está insatisfecho. Entonces, analicemos eso también. ¿El por qué? Hay que hacer una mirada, siempre los problemas son más complejos de lo que se ve y no hay un tema de buenos y malos. Creo que la estrategia de castigo no va.
Creo que hay que entender que los trabajadores docentes tienen sus representantes, tienen sus reglas, y respetémonos mutuamente y sentémonos realmente a negociar. ¿Y cómo mejoramos la educación pública? Porque no es que nos caemos en la educación pública, elegimos la educación pública. La educación, hay algún tema que me hace ruido y quizás vos me lo puedas contestar apenas volvamos del informativo, y para ello te pido que me regales unos minutitos. Sí, que lo pienses, por favor. ¿Por qué se está dando tanto esta discusión? Y te dejo la pregunta ya, la educación pública contra la educación privada, ¿no? Esta cosa de una grieta profunda que ya tenemos dentro de la sociedad en cuanto a ideas políticas, y ahora también profundizamos esto de la educación pública a la educación privada. Me parece que es educación en general, pero me lo contestás cuando volvemos, ¿te parece? ¿Cómo no? Gracias. Ahora vamos a escuchar el informativo de ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Servicio informativo. La FEDUN, en defensa de la educación nacional, la Federación participó de una reunión junto a los 5 gremios de docentes nacionales de los niveles iniciales, el secretario general de la CTA Boyaski y el secretario general de la CGT Héctor Daer. En el encuentro se presentó la unidad de los gremios de la educación y se analizaron las alternativas del conflicto que se espera en caso de no cumplirse con el llamado a la paritaria nacional. Programa de actualización docente del ciclo básico común. La preinscripción estará abierta a partir del 3 de abril y hasta el 21 del mismo mes. Para conocer en detalle esta información tenés que ingresar en www.uba.ar/padcbc. Esta y toda la información detallada la encontrás ingresando en www.aduba.com.ar. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Regresamos, estamos charlando con Marta Novik, socióloga investigadora del CONICET y directora del CITRA, el Centro de Innovación de los Trabajadores. Marta, quedó ahí como pendiente la pregunta de por qué esta confrontación entre la escuela pública y la escuela privada, cuando en realidad deberíamos hablar de educadores en general, porque debe ser la misma, ¿no? Bueno, además de hecho tengo entendido que el sindicato de docentes privados esta vez se plegó al paro. Ajá, así es. Ahora, yo creo que esto es es una de las divisiones absurdas que solemos hacer en este país. Me interesa tu mirada como socióloga, más que nada. La educación es integral y yo te diría, hay escuelas privadas buenas y escuelas privadas malas, y hay escuelas públicas buenas y hay escuelas públicas malas. Uh-huh. Eso no depende de lo privado y de lo público, no es que si yo lo pago es mejor, por ahí todo lo contrario. Uh-huh. El tema es que se está, como dijimos antes, se está un poco devaluando en general la educación y las credenciales educativas, ¿no? Entonces, la escuela primaria no cumple, no llegas a cumplir los objetivos que tiene el nivel inicial, y con la escuela media, que es una escuela que apunta a un colectivo muy complejo como son los adolescentes, y hay que inventar nuevos sistemas de enseñanza. Hay que innovar en los sistemas de enseñanza. Creo que este es el secreto. Sí. Y en la universidad también es cierto, cuando el presidente dice no llegan con conocimientos mínimos de lectura, en la universidad te encontrás con dificultades en lectoescritura de textos más complejos. Sí, la comprensión de textos normalmente. Ahora, esto no es que se dividen los de la escuela pública vienen mal y los de la escuela privada vienen bien. Ajá. No es cierto. Hay una dificultad de comprensión de textos complejos fuerte. Y esto requiere pensar de verdad la educación en general de otra manera. Yo no soy educadora ni soy especialista en sociología de educación, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos problemas de deserción en los jóvenes, tenemos también algunas cosas que
que hubo un aumento muy fuerte de la cobertura en la escuela media, entonces es muy difícil aumentar la cobertura y mejorar la calidad al mismo tiempo. Quizá ya que se aumentó y mejoró la cobertura, haya que ahora trabajar mucho más en calidad. Las condiciones de trabajo de los famosos docentes taxis que tienen 3 horas en una escuela, 3 horas en otra, también es una locura. Uh-huh. Y eso pasa en la pública y en la privada. Eso pasa en el universo educacional, digamos. Exactamente. Exactamente. ¿Y crees que este es un síntoma, digamos, este conflicto general de los docentes es un síntoma de lo que está pasando a nivel de trabajadores en la Argentina? Porque estamos a días nada más de un paro general propuesto por la CGT. Marcharon esta semana las CTA de Yasky y... No, hay claramente una movilización social en la calle importante. Uh-huh. Eso quiere decir algo. No se movilizan 200, 300, 400 mil personas, sí. Porque les dan un sándwich y una gaseosa. Porque digamos. Le dan, no, la gente se moviliza a esta altura y en este país se moviliza o porque están disconformes o porque sus objetivos son otros, y porque no se ve, la gente en diciembre del 2015 votó un cambio. Sí. El cambio no se ve, más bien lo que se ve son procesos hacia atrás de mayor dificultad. Se iba a combatir la inflación sigue, seguimos pagando cada vez más trabajadores impuestos a las ganancias, y quizá haya la mejor de las buenas intenciones, pero no se plasma. Entonces, ¿cómo se protesta si uno no quiere ser destituyente? Uh-huh. Bueno, se está complicando, ¿no? Porque uno sale a la calle, pero después tenés en este caso a una gobernadora que decide quitarle los días que no se trabajaron. Sí, yo se vuelve como un tire y afloje, yo diría que es más, más profundo. Que es más profundo, porque este gobierno, digamos, si hay algo que yo le reconozco, es que a veces este tema de los errores, algunos son muy grandes, pero vuelve atrás, cosa que no siempre pasó. No estábamos acostumbrados en Argentina, es cierto. Entonces también reconoce que con los docentes te equivocaste y trata de aflojar. Porque todos queremos que el conflicto docente se solucione. No es un tema de una pulseada. ¿Pero vos no crees que el gobierno lo está viendo como una pulseada ideológica en todo caso, este conflicto docente? Puede ser, pero en todo caso, sí hay una fantasía de que nuestro movimiento obrero es muy fuerte y que quiere obstaculizar o que es del siglo XX y no del siglo XXI. Para ser del siglo XXI, entre otras cosas, hay que pensar más en conjunto, porque el siglo XXI nos ha deparado y nos viene deparando desafíos muy importantes y muy nuevos. Uh-huh. Y creo que esta dificultad para ver el futuro la tenemos todos, nadie tiene la bola de cristal. Y entonces pensemos cosas nuevas y no tratar de debilitar al sindicato, que es una organización social importante en este país. Y en la región, me atrevería a decir. En la región y en el mundo, pero digo, en este país el movimiento obrero y el sindicalismo ha tenido siempre un rol vital. Uh-huh. Entonces, ¿por qué destruir una organización que siempre ha colaborado, que siempre ha participado y que defiende sus derechos? Esa es una pregunta que yo no te puedo contestar, y que me encantaría poder hacerlo, porque realmente creo que explica de alguna manera la idea de formar un país que vaya hacia adelante, ¿no? Digo, esto de trabajar codo a codo, en conjunto para y no en contra de. Exactamente, yo creo que es un momento, y en esto coincido, si querés, con lo que dice el gobierno, tenemos que trabajar juntos, pero trabajar juntos no es trabajar unos contra otros, es trabajar juntos y es pensar el modelo de desarrollo y el modelo de protección social y el modelo de cómo generar más empleo. Hoy estuve en un seminario que tenía que ver con la Argentina, organizadora del G20,
Y la verdad que me reconfortó, por ejemplo, que las personas que estaban por la Argentina, la canciller, la Sherpa, planteaban como tema central el tema del empleo. Dije, aleluyas. Bien. Entonces, si es un tema central en el tema internacional para seguir manteniendo el tema del empleo, veamos cómo lo hacemos en forma conjunta. Porque además el G20 tiene la participación empresaria y la participación sindical. Entonces me pareció excelente que se mantuviera el tema del empleo, que se le diera mucha importancia, con lo cual me salió una sonrisa de oreja a oreja, y bueno, pero hagamos las cosas para que eso suceda. Sí, deberíamos tener un plano bastante más aceitado o facilitador para este tipo de situaciones. Recién hablabas vos de una conflictividad social y de unos contra otros, ¿no? Y si hay alguien si hay un grupo que es mirado con una lupa muy grande, es aquel que recibe planes sociales, ¿no? ¿Los que reciben planes son trabajadores en algún punto? ¿No lo son? ¿Cómo los consideramos? A ver, en realidad, salvo... A ver, desde que se creó la asignación universal por hijo, teóricamente la Argentina no tiene más planes sociales porque se pasó al tema de la asignación universal, salvo el caso de, lo que tengo entendido, porque por ahí sí. Perdí la información, salvo el caso de las cooperativas de trabajo. Exactamente, ¿no? A eso me refería yo. Y eso, si el trabajo no se inventa, si el trabajo es real y se construyen cosas como está, son trabajadores que no pueden entrar en la economía formal, y está bien generar protección social, porque la protección social genera también inclusión. Tampoco me animo a decir que todos se maten trabajando. No, claro, y hace poquito en una Pero de las... no tengo información actual sobre el tema de los planes sociales. A mí me preocupa mucho la mirada de la ciudadanía en general, aquella que está un poco más acomodada, aquella que tiene su trabajo, su salario, que suele ser esa clase media un poco más emergente, si querés, sobre los trabajadores con planes o los trabajadores cooperativistas, sobre todo porque en una de las últimas marchas exigieron pasar de 4.500 pesos a 13.000, digo, un sueldo que hoy por hoy en muchos de la clase media es un sueldo que ni siquiera alcanzan, digo, entonces exigen un sueldo con ese nombre y en realidad es una cooperativa que debería de alguna manera distribuir las ganancias de esa empresa, si es una empresa recuperada o lo que fuese, una cooperativa en sí. Digo, ¿cómo ubicarnos a ver, para poder defender o no a esa gente? Es un tema difícil porque, a ver, supongo que el monto de 13.000 sale del monto básico para salir de la situación de pobreza. Sí, claro. Entonces, en realidad no sería un salario, sino una especie de ingreso digno, digamos, o de ingreso de no pobre. Pero a ver, también hay una demanda irrestricta sobre el Estado, uh-huh. Y el Estado tampoco es el Estado puede ser, como decían los neokeynesianos, o sea, alguna de las teorías económicas que derivaron de Keynes, que el Estado puede ser empleador en última instancia. Ahora, depende para cuánto, porque los Estados también tienen restricciones, uh-huh. Y la Argentina es un país con restricciones. ¿De qué tipo exactamente? ¿De qué tipo de restricciones? Restricciones sobre todo monetarias, restricciones restricciones de tipo de cambio. O sea, uh-huh. No somos un país rico, somos un país de ingresos, que se llama de ingresos medios, y se habla en general de la trampa de ingresos medios, que son los países que están con ingresos medios y les cuesta mucho dar el salto hacia ingresos más altos, ¿no? Es decir, cambiar algunas cosas de su estructura productiva, de sus políticas para saltar a otro modelo de desarrollo. Sí. Y en ese sentido la Argentina no es un país, a ver, ningún país rico es rico si tiene el 30% de gente en situación de pobreza. Eso es claro. Porque los países ricos
primero tienden a ser más igualitarios, y al ser más igualitarios también se generan mejores situaciones de empleo. Uh-huh. Porque este es un tema importante, ¿no? Que es el tema cómo el trabajo no es solo un dador de identidad, no es solo la forma de ingreso de la familia, sino que el empleo y los salarios constituyen un elemento central para la igualdad o la desigualdad social. Uh-huh. Y los países más ricos son los que tienen más empleos y mejores salarios. Entonces nosotros tenemos que tender a esto y tratar de ver cómo convertimos o cómo vamos reconvirtiendo a toda la gente que está en situación de fuera del mercado de trabajo formal hacia el mercado de trabajo formal. Y esto significa algo que ya dijimos, que es generar desarrollo y generar empleo, ¿Y vos, generar crecimiento. y en esta generación de desarrollo, de empleo, de crecimiento, crees vos que el Estado tiene que ser el que lo provea o el mercado, como se dice ahora, debe ser quien dé esta posibilidad? Esa es una pregunta con la respuesta ya hecha. Pero yo quiero que me lo digas. Estoy convencida que es el Estado, o sea, el Estado, no porque el Estado tiene que cubrir todos los roles de la economía, el Estado tiene que ser el regulador, claro, tiene que ser el proactivo, tiene que generar las políticas hacia crecimiento, hacia desarrollo, hacia mayor equidad. ¿Vos estarás de acuerdo conmigo? Sustentable. ¿Vos estarás de acuerdo conmigo que una de las cosas que más se critican de la Argentina de los últimos años es justamente este rol del Estado de alguna manera cobijar a trabajadores para que haya más empleo, pero que no, de alguna manera no era más productivo? Sí, pero es cierto que esa es una crítica, pero fíjate que en este gobierno el gasto social sigue siendo muy alto. Sí. Y sigue siendo un gasto alto mientras no generamos condiciones de mayor productividad y mayor desarrollo. Uh-huh. O sea, seguimos teniendo un gasto social alto, lo cual no es malo, pero sin crecimiento. Claro, uno debería tender a dejar ese gasto social y convertirlo en fuentes generadoras de trabajo. En empleos genuinos. Claro. Y esto requiere pensar una macroeconomía no solo desde lo monetario, desde lo fiscal, desde lo monetario, sino desde políticas industriales, políticas de empleo, políticas de sectoriales, de industria, ¿no? Y digo, es un tema clave. Yo no puedo resolver que hay sectores que son inviables. Puede haber sectores más viables que otros, pero eso significa también que yo tengo que dar estímulos e incentivos para una cosa o para la otra. Y entendiendo el tiempo que corre, ¿los incentivos deberían ir para el lado de la tecnología? En su mayor a ver, sí, no sí, toda no. Tecnología es buena en sí misma. Ajá. La tecnología hay distintas etapas tecnológicas y distintos procesos. Que la tecnología es un problema. Es también pero no es una solución en sí misma también la tecnología. Pero no es en sí misma, ¿no? Ah, no es en sí misma. Y yo creo que la tecnología no es una solución en sí misma. Uh-huh. Si nosotros avanzamos en lo que se llaman las tecnologías más de innovación social y tenemos todo el tema de tecnologías en salud, todas las mejoras de tecnologías en diagnóstico, en tratamiento, o sea, todo lo que sea tecnologías en salud, eso va a ser beneficioso. Si esa tecnología y ese desarrollo lo termina pagando todo el mundo con precios muy altos, ahí tenemos problemas. Uh-huh. Bien. Es decir, las tecnologías ayudan, el problema es cómo se distribuyen. Bien. Eso me quedó claro ahora. Y para finalizar, Marta, estamos a días nada más... Perdón que no te escuché. No, digo que para finalizar, estamos a días nada más del 6 de abril, sí. Un paro nacional convocado por la CGT
con hasta el momento muchos adherentes. ¿Cómo crees que se va a recibir ese mensaje? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de eso dentro del movimiento de trabajadores, no? Bueno, yo creo, creo que la CGT básicamente trató de resistirse. Un paro por sí mismo no soluciona nada. Uh-huh. Un paro es un indicador de algo, quiere decir algo. Y creo que todo el mundo le estaba pidiendo a la CGT eso. La CGT estaba tratando de negociar, sabiendo esto, que los paros por sí solos no llevan a nada, pero lo pusieron en una encerrona, digamos, desde el gobierno y desde las bases, que no hay otra forma. Uh-huh. Así que yo creo que se va a cumplir, creo que se va a cumplir mucho. Uh-huh. ¿Crees que el que no haya movilización es un error? No te escuché bien, perdón. ¿Crees que el hecho de que no haya movilización, que solo sea un paro, una huelga sin movilización, puede ser un error? Yo no sé cuáles son las razones que llevan yo creo que es fácil criticar al movimiento obrero. Lo que es difícil es estar en sus zapatos y ver todas las variables que están jugando para determinar decisiones. Uh-huh. Entonces, creo que lo que se trata es de hacer un paro para expresar una posición de oposición a un conjunto de medidas y a una situación que es social muy difícil, y que resolvieron hacerlo sin movilización, o para evitar incidentes, o para evitar provocaciones, o porque ya hicimos muchas movilizaciones, no sé. Sí. Pero yo creo que al sindicalismo en general, como institución, como organización, siempre se les exige más cosas que al resto de las instituciones. Entonces, yo trato de comprenderlos un poco más. Son la representación, no los papás, ¿no? ¿Qué es una representación? Digo, son la representación y no nuestros papás. Exactamente. Entonces, bueno, entendamos, y respondamos si estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, vayamos a trabajar. Claro, digo esto porque a veces uno como trabajador tiene la sensación de que el sindicato que lo nuclea a uno tiene la obligación de defenderte a capa y espada con lo que uno haría, y en realidad no siempre es así. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco sabemos toda la información que la dirigencia sindical tiene, y además porque yo digo, en general la sociedad les exige, representatividad, democracia, siempre ahora no se discute eso en la dirigencia empresaria, o en las cámaras empresarias, claro, en las políticas. Veamos, la vara tiene que ser para todos igual, no solo para unos. Y creo que los sindicatos cumplen un rol muy importante, una función social muy importante en este país. Desde salud, formación, turismo, y además, la gente no se afilia a punto de pistola. No, claro. Tenemos una de las tasas de sindicalización más altas del mundo. Exactamente. Entonces, de vuelta, volvamos a pensar por qué. Y volvamos a darle el lugar que se merece cada uno, ¿no? También. Exactamente. Y creo que en general, el alto nivel de conflictividad responde a determinadas necesidades. Si no, uno no sale, uno no es peleador por naturaleza. Uh-huh. ¿No? Sí. Digamos, cuando se pelea por algo. Se pelea por algo, y se pelea porque además las bases de alguna manera te hacen notar que tenés que salir a pelear por eso. Exactamente. Y además porque estás defendiendo derechos, que no es menor. ¿No? Es decir, claro, uno puede negociar o bajar pretensiones en muchas cosas, pero no los derechos que nos costó tanto conseguir.
Exactamente. Marta, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires, como siempre, es un placer charlar con vos. Estamos en un momento en el que el trabajador es más eje que nunca de esta sociedad y necesitamos más sociólogos como vos que nos expliquen un poco. Hay muchos. Pero alguien que nos explique tan claramente como lo haces vos y para mí es un placer recibirte, como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te mando un beso enorme. Enorme para vos también. Gracias. A vos. Era Marta Novik, socióloga, investigadora del CONICET. Ella está especializada en temas laborales y de tecnología. Es docente universitaria de grado y de posgrado de esta Casa de Altos Estudios y de otras universidades, directora coordinadora de proyectos del CONICET y también directora del Centro de Innovación de los Trabajadores. Estuvimos charlando con ella a propósito justamente de esa enorme fuerza que tiene un país que somos los trabajadores y que en estos momentos estamos pasando por algunas situaciones de zozobra. Esperemos que todo se encamine para que la Argentina salga adelante, para que de una vez por todas nuestro país crezca y que cada uno de los que habitamos este suelo podamos vivir cada día un poquito mejor. Yo me despido de todos ustedes hasta el próximo domingo, cuando nos reencontremos aquí en la 87.9 en la Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Karina Colioca. Chau, pásenla genial.